Muy buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo me escuchan? Buen día, doctora, ¿todo bien? Buenos días. ¿No me están escuchando? Buen día, doctora, sí se le escucha. ¿Cómo me escuchan? Buenos días, doctora, sí se le escucha. Debbie, no la escucho. Habilite su micrófono. Doctora, Le sí se estamos le escucha. Gracias. respondiendo, doctora. Bien, el día de hoy vamos a dar reinicio a nuestra materia y quiero antes hacer algunos anuncios. Hasta el día de hoy tienen el plazo máximo para presentar sus trabajos quienes no hubieran presentado. A partir de mañana ya esto ya no corre, porque ya voy a sacar las notas para que ustedes puedan ver. Bien, el día de hoy entonces vamos a hablar acerca de Mycobacterium tuberculosis, que es la bacteria causante de la tuberculosis, que es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a los pulmones, aunque puede comprometer a muchos otros órganos más. Las características biológicas que tiene esta bacteria es que pertenece al género Mycobacterium, a la familia Mycobacteriaceae, del orden Actinomycetales, y su sinónimo es bacilo de Koch. Así también es como se la conoce. Acá tenemos unas fotografías electrónicas de microscopía electrónica de la bacteria. Son bacilos muy delgados, alcohol ácido resistentes, no se tiñen con el gramo, no responde al gramo, necesitan una tinción especial. La tinción se denomina Ciel-Nielsen y estos bacilos son alcohol ácido resistentes porque tienen una diferencia de las otras bacterias al tener en su composición muchos lípidos. Son aerobios estrictos, inmóviles, no formadoras de esporas, y el ser humano es un reservorio para todos los huéspedes que también son humanos. Sin embargo, hoy en día se reconocen tres bacterias, tres especies: Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis y Mycobacterium africanum, en el complejo Mycobacterium tuberculosis, que pueden ser causantes de tuberculosis. Bien, ¿cuáles son los factores de virulencia de esta bacteria? El alto contenido de lípidos en la pared celular. O sea, como factores de virulencia podemos resaltar a la propia pared celular con su alto contenido de lípidos. Estos lípidos se denominan ácidos micólicos porque tienen más de 20 átomos de carbono. También poseen micósidos, poseen sulfolípidos y proteínas de pared. ¿Para qué sirven todas estas sustancias? Tienen interferencia en las interacciones fagosoma-lisosoma en los macrófagos y resisten a los mecanismos dependientes del oxígeno. Además, poseen lipoarabinomanano, que es mediante la cual se fija a la superficie de los macrófagos alveolares para inhibir la presentación de este antígeno a los linfocitos T. Por eso es que decimos que estos factores son muy importantes y hace que la bacteria sea una bacteria muy rica en estos ácidos micólicos, que son los responsables de la resistencia, y por eso es que se necesita la tinción ácido-alcohol resistente. El crecimiento de esta bacteria es muy lento y puede cultivarse en medios especiales. Ya vamos a ver eso con un poquito más tarde. Entre sus componentes más importantes están estos que he mencionado: ácidos micólicos, micósidos, sulfolípidos, proteínas de pared, el lipoaramino
banano que altera la activación de los macrófagos y obviamente tienen el cord factor, anoten esto por favor, el cord factor trealosa 6,6 dimicolato, que ha sido descubierto últimamente, se llama factor cuerda, trealosa 6,6 dimicolato, que se relaciona con la formación de granulomas y de la virulencia. El factor cuerda, trealosa 6,6 dimicolato. Anoten, por favor. Voy a preguntar en el examen. El Mycobacterium tuberculosis, entonces, tiene sistemas que le permiten sobrevivir dentro de los macrófagos. Estos sistemas que le permiten sobrevivir dentro de los macrófagos es porque la patogenia que posee Mycobacterium tuberculosis es que principalmente ocurre por vía aérea. La transmisión se transmite principalmente por estos aerosoles respiratorios de las personas que están infectadas con tuberculosis y cuando hablan transmiten la bacteria. Las microgotas más pequeñas son las que van a llegar al espacio alveolar. Una vez que son inhaladas, el depósito del bacilo es en los pulmones. Y puede sucederse varias situaciones. Puede ser que la exposición de Mycobacterium tuberculosis con la eliminación de la bacteria puede ser que no haga que no surja ninguna infección. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, el desarrollo es la infección tuberculosa. La enfermedad por Mycobacterium tuberculosis se origina entre la segunda y la sexta semana después de la infección. Y a esa enfermedad que se relaciona o que surge entre la segunda y 6 semanas después del contacto con un paciente tuberculoso, se conoce como enfermedad tuberculosa primaria o primo-infección. El que aparezca después una enfermedad activa años después de la infección, se dice enfermedad tuberculosa por reactivación. Pero ¿por qué ocurre que esta enfermedad tuberculosa primaria muchas veces cura de manera espontánea? Perdón, un segundito, por favor. ¿Aló? No he podido escuchar. Les decía yo que la primoinfección cura de manera espontánea. Y muchas veces las mamás, esto se presenta en niños recién nacidos o neonatos, y las madres no se dan ni siquiera cuenta, porque cura en forma espontánea. Sin embargo, el foco de la primoinfección, de la enfermedad tuberculosa primaria, sigue latente al interior de los pulmones, donde se llega a caseificar. El diagnóstico de la baciloscopía consiste en buscar los bacilos alcoholácidos resistentes habitualmente con la tinción de Ziel-Nielsen, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a hablar enseguida. Cuando ingresa a los alveolos, donde los macrófagos alveolares forman parte de la inmunidad innata, eliminan al bacilo y no llega a producir infección. Sin embargo, la infección acá está. Tiene lugar cuando los macrófagos no son capaces de contener y eliminar al bacilo en un primer momento. Se produce así la replicación del bacilo a nivel alveolar, luego se diseminará hacia los ganglios linfáticos, hasta los ganglios linfáticos tradicionales que tenemos. Además, los macrófagos que son capaces de fagocitar a las micobacterias forman granulomas, porque tienen ese factor cuerda de trealosa. Entonces, en los granulomas mantienen contenido al bacilo y el tejido del interior del medio muere como resultado del proceso conocido como necrosis gaseosa. A esta zona se la denomina foco de Gong, que significa o se refiere al foco pulmonar inicial.
Muchas veces, aunque Mycobacterium tuberculosis puede sobrevivir en su interior, el crecimiento se inhibe por bajas presiones de oxígeno o por presencia de un pH ácido. Sin embargo, he dicho que puede permanecer en estado latente durante meses, años o en más del 90% toda la vida. Cuando la respuesta inmune es insuficiente, ¿qué ocurre? Ocurre que se produce la enfermedad por tuberculosis, pero en general se da en los 2 primeros años siguientes a la primoinfección. Así tenemos que, por ejemplo, en la patogénesis existe, pues, como verán ustedes, aquí ingresa la bacteria, se acomoda al interior de los macrófagos, se produce destrucción de los macrófagos y liberación hacia los ganglios linfáticos y órganos periféricos. El huésped, cuando está inmunocompetente, desarrolla hipersensibilidad y entonces se forma la lesión gaseosa y se da la primoinfección. Los macrófagos eliminan las bacterias y la lesión se calcifica, pero esto se puede volver a reactivar o puede reactivarse hacia una enfermedad crónica progresiva que puede inclusive, sin tratamiento, llegar a producir la muerte. Cuando el huésped no desarrolla ese estadio de hipersensibilidad 4 o no participa la inmunidad celular por ciertos factores que tenga el huésped, nosotros podemos realizar una prueba, la PPD, para poder, inclusive sale la prueba tuberculina, que es una intradermal reacción, sale negativa y la enfermedad progresiva está avanzando sin control. Luego hay una rápida generalización diseminada que nos puede llevar a producir todos estos focos. Acá tenemos los focos de Crohn, que son estos que están marcados con las flechas, y acá también en estos pulmones, observen ustedes el complejo de Gone, ¿no? Entonces, hay personas que son muy vulnerables al ataque de esta bacteria. ¿Y cuáles son estas personas? Las personas con infección por VIH, las personas que se infectaron con la bacteria de la tuberculosis en los últimos 2 años, los bebés, los niños pequeños, las personas inmunocomprometidas y los ancianos. Son personas que hacen que sean muy vulnerables. Pero con esto no quiero decir que personas absolutamente normales, como también nosotros, podemos estar expuestos a la bacteria y contagiarnos de manera rápida. Entonces, como esta enfermedad es sistémica e infectocontagiosa y afecta principalmente al sistema respiratorio, se adquiere, pues, hemos dicho, este Mycobacterium tuberculosis por vía aérea. Bien. Pero, ¿qué pasa cuando la tuberculosis no es transmitida por vía aérea, no es localizada en los pulmones? Generalmente, cuando se localizan los pulmones, aparecen signos y síntomas, que son la tos intensa, que dura 3 semanas o más, la expectoración, la hemoptisis, el dolor en el pecho, dolor torácico, la dificultad respiratoria y como datos generales podemos tener la fiebre, la diaforesis nocturna, el malestar general, la astenia, la dinamia, dolor de cabeza, cefalea, pérdida de peso y anorexia, pocas ganas de comer. Cuando no va a los pulmones, surge la tuberculosis miliar o diseminada. Y la tuberculosis biliar o diseminada se disemina si se ha extendido desde los pulmones hacia otros órganos del cuerpo por medio de la sangre o el sistema linfático. Y entonces podemos tener tuberculosis en la piel, como observan acá, esta lesión de tuberculosis. Puede ser ganglionar, puede ser pleural, puede ir al aparato genitourinario, puede ir al tejido, al aparato gastrointestinal, puede presentarse en los huesos y en las articulaciones, en las meninges, en el peritoneo del corazón que recubre al corazón y en el pericardio. O sea, a todo esto se denomina tuberculosis miliar diseminada. Pero, ¿qué podemos decir del diagnóstico?
Para el diagnóstico de laboratorio tenemos nosotros muchas pruebas, principalmente, y muchas muestras también. El esputo es una buena muestra, la orina, la punción de abscesos, si estuviera localizado en otro órgano, las biopsias pueden ser buenas muestras. Pero siempre lo primero que tenemos que hacer es una baciloscopía con la coloración de Ziel-Nielsen. O fluorescencia también se puede utilizar en un primer instante. Y si deseamos cultivar la bacteria, si tenemos que cultivarla, que es el método microbiológico de referencia, tenemos que cultivarla en un medio de cultivo con yema de huevo que se conoce con el nombre de Lowenstein-Jensen. Este medio se debe incubar a 37 grados centígrados por 30 hasta 90 días, que es el tiempo que tarda la bacteria en crecer. Una vez que aparecen las colonias, se realiza la coloración de Ziel-Nielsen como prueba confirmatoria y finalmente el antibiograma. El cultivo sirve para poder ver si el tratamiento está haciendo o no efecto, porque hoy en día tenemos mucha resistencia ya a las drogas que usualmente se utilizan. ¿Qué podemos decir entonces de las muestras? En el caso de que la muestra fuera esputo, tiene que ser la primera expectoración de la mañana durante 3 días consecutivos. En el caso de que fuera sangre, para ver si la tuberculosis se ha diseminado, o material purulento de las lesiones, o orina estéril también obtenida por chorro medio, primera mención. También cuando se busca tuberculosis en orina, tienen que traerse entre 3 y 5 muestras. Eso es importante cuanto al diagnóstico. Acá tenemos la detección del bacilo alcoholácido resistente por Ziel-Nielsen, y donde sabemos que hay que observar 100 campos promediando el número de VAR observados. Se observan estas bacterias de un color rosado sobre un fondo azul. Existe también otra tinción muy parecida, que es alterna, y en algunos otros laboratorios la pueden utilizar. El método de Kim-Jung o tinción alternativa, donde el fenol sustituye al calor. Obviamente, la interpretación de la baciloscopía, ustedes saben que se considera negativa cuando no se observan bares, bacilos alcoholácidos resistentes, en 100 campos. Luego se califica con cruces. Es positiva una cruz cuando se observa menos de un bar por campo en 100 campos microscópicos. Positiva 2 cruces cuando se observa entre 1 y 10 bars por campo en 50 campos microscópicos. Positiva 3 cruces cuando se observan más de 10 bar por campo en 20 campos microscópicos. Y esto han debido refrendar en la práctica cuando han hecho la tinción de Ziel-Nielsen. Estas son otras técnicas, la técnica de rodamina-uramina, donde los ácidos micólicos que están en las paredes celulares de la bacteria, de la micobacteria, se tiñen de amarillo brillante en la inmunofluorescencia. También tenemos la prueba de la tuberculina. La prueba de la tuberculina, PPD o IGRA, principalmente para detectar la infección tuberculosa, no para confirmar por sí sola tuberculosis activa. Y esta reacción consiste en hipersensibilidad de tipo 4, inoculamos 0.1 mililitros de vía intradérmica y se lee a las 48 horas. PPD positivo con presencia de nódulo como este que estoy mostrando acá, eso es positivo, de 5 milímetros o más. Y cuando hay ausencia de este nódulo, la prueba es negativa. Esto es para saber si una persona está contagiada o no. También es importante recalcar esto del cultivo, que es el Lowenstein-Jensen, el agar Lowenstein-Jensen. Utiliza huevo que le proporciona la albúmina y los lípidos para coagular y le otorga solidez al medio. Se usa verde de malaquita como indicador, glicerol y asparagina como fuente de nitrógeno. Tienen que saber ustedes que el tratamiento clásico
de la tuberculosis es sensible y se lo puede utilizar. Hoy en día sabemos que la tuberculosis que se observa acá en esta placa se cura. La tuberculosis se cura si se termina el tratamiento. Y los fármacos de primera línea son la isoniazida, el etambutol, la streptomicina, la piracinamida. Esos son los fármacos de primera línea. Esta bacteria es, tienen que saber ustedes que es una bacteria controlada. Tiene control de seguridad de la OMS y de la OPS y obviamente se controla a nivel mundial. Hay que obligatoriamente indicar cuántos casos tenemos de tuberculosis al año. De esto se ocupa el CEDES. Por eso es que es tan importante aprender a hacer muy bien, a realizar muy bien las baciloscopías. Hoy en día ya no solo la baciloscopía o el cultivo, sino también tenemos pruebas moleculares que ya detectan rápidamente al Mycobacterium tuberculosis. Y en algunas plataformas inclusive ya se ve la resistencia a la rifampicina o a otras drogas. Acá tengo la bibliografía para mostrarles cómo, si quieren leer abundantemente más sobre este tema, acá tienen. Les paso la bibliografía. Bien, muchachos, aquí vamos a quedar. Hoy tengo muchísimo trabajo y en la siguiente clase vamos a ver Mycobacterium leprae. Yo creo que hasta el fin de semana ya voy a terminar de calificar los trabajos que me han dejado para poder pasarles las notas. Primero voy a pasarles las notas del examen, que es sobre 80 puntos, y luego voy a pasar, además, ya la nota finalmente aditamentada con los 20 puntos voy a subir al WebSys. Pero antes lo van a conocer también. Y como les he dicho, tienen hasta hoy nada más para entregar el trabajo. Las personas que no hubieran entregado. Los que han pasado por la WebSys está también bien, pero los que no han alcanzado a pasar, les he dado como máximo esta semana, de lunes a jueves, porque mañana es feriado. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Buenos días, doctorita. Una consulta. En caso de Señorita, haber entregado por el Classroom, ¿quiere decir en algo? caso de haber entregado por el Classroom, ¿ya no tendría que No. entregar en Bien. físico? Aquí vamos a quedar, chicos. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, muchachos. Sí, Agar, dígame. Habilite su micrófono. O envíeme un mensaje si no tiene audio. No los puedo escuchar. Algo ha pasado con mi compu, no sé qué está pasando. Escríbame, por favor, señorita. Buenos días, doctora. ¿Me escucha? Los trabajos se pueden entregar hasta las 4 de la tarde, no más.